fue la primera constitución que incorporó la palabra cultura a nivel mundial. Esto no es un descubrimiento mío, es un elemento del cual habla el doctor Jesús Prieto de Pedro, uno de los especialistas más connotados en el derecho, en derechos culturales, y él habla en uno de sus libros cómo la Constitución mexicana fue la pionera en el reconocimiento de la palabra cultura dentro de una constitución. México es uno de los países que mayor patrimonio cultural tiene, que tienen una gran cantidad de sitios reconocidos como parte del patrimonio de la humanidad, y sin embargo es uno de los países que tiene más debilidades en el terreno de la legislación cultural, grandes atrasos. Nuestra ley de patrimonio cultural data de 1972, las leyes de medios no se diga, últimamente se están trabajando en las reformas, los cineastas son los que más se han movido en ese campo. Entonces, la legislación cultural tiene muchas limitantes, pero una que era básica era justamente el no reconocimiento constitucional de los derechos culturales. Había el reconocimiento a una educación integral, había el reconocimiento de la libertad de expresión, de tránsito, etcétera, elementos que son importantes. Pero el tema de los derechos culturales no había sido reconocido hasta ahora, que finalmente la Cámara de Diputados ha logrado un consenso y ha logrado darle a México un marco constitucional a los derechos culturales, aprobando una serie de reformas que colocan este tema como un punto de partida fundamental. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque incluso la propia legislación del tema de la democracia cultural, del tema de la diversidad, que tenía un referente ya en el reconocimiento del pluralismo, no tenían este otro referente para poder abordar el tema de fondo de los derechos culturales como derechos ciudadanos. Aunque a nivel internacional este tema es nuevo, podría haberse esperado que un país tan pionero como el nuestro en esta cuestión del reconocimiento del concepto de la cultura en un ámbito constitucional pudiese haber avanzado antes. Pero bueno, lo más importante es que hoy vamos a tener ya este marco reconocido. Hay un acuerdo dentro de toda la Cámara de Diputados de proceder a estas reformas. Además, creo que se hace simbólicamente en una fecha que también es significativa. Estamos celebrando el 40 aniversario del 2 de octubre, 40 años de lucha por la democracia, por la libertad, por la capacidad de expresión, por la construcción de nuevas formas de convivencia que atañen directamente también al tema de la cultura. Entonces, me parece que estamos entrando a un campo muy importante y que seguramente dará pauta, dará pie a muchas otras transformaciones que están en la agenda. Yo apuntaría solamente una, que lo comentaba con la senadora María Rojo. El tema que tendría que seguir después de la reforma constitucional es la cuestión de la educación artística, porque si hemos de entender la democracia y los derechos culturales no solo en términos de accesibilidad de nueva cuenta a bienes y servicios o a la obra que crean los artistas, los especialistas en el arte, sino que el ciudadano común, el que vive en una vecindad, el que vive en un barrio, el que vive en una comunidad indígena, el que vive en una pequeña comunidad rural, puede participar de la cultura y de la creación cultural haciendo uso de sus propios recursos. Pero los lenguajes artísticos han quedado excluidos de esos recursos. Y si pensamos que el ciudadano del siglo XXI ya no lee solamente textos escritos con la imprenta y la filosofía de Gutenberg, sino que en realidad está enfrentado a una sociedad de la imagen, de la información, de las nuevas tecnologías, entonces es un ciudadano que necesita saber escuchar, saber mirar, saber expresarse, saber moverse,
saber interpretar otros códigos, saber relacionarlos, conectarlos, y eso tiene que ver mucho con la educación artística y específicamente en la escuela básica, porque eso es probablemente el acercamiento más importante que cualquiera de estas personas va a tener con las artes en su vida. Y si eso está ajeno durante esa etapa formativa, pues es más difícil que después lo conecte. Lo puede hacer, siempre hay posibilidad de cambiar y de ampliar el horizonte, pero la educación básica es el tronco. Después podemos crear todas las ramas posibles, pero el tronco debe llevar ya ese componente. Entonces creo que por ahí es donde tendríamos que caminar en ese sentido.